Nosotras vamos a hablar del sistema circulatorio de los miembros superiores. Este sistema circulatorio nos garantiza el suministro de oxígeno y de nutrientes, así como la eliminación de productos de desecho. El flujo sanguíneo está regulado por el corazón y el sistema vascular, que se adaptan a las necesidades de nuestro cuerpo cuando él está en reposo o durante la actividad física. La arteria aorta es la principal arteria del cuerpo humano. Ella transporta sangre rica en oxígeno que va desde nuestro corazón hacia el resto del cuerpo. La aorta asciende desde el ventrículo izquierdo y forma un arco conocido como el arco aórtico. De este arco emergen varias ramas importantes que irrigan sangre a los miembros superiores, como por ejemplo el tronco brachiocefálico, que se divide en la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Además, directamente del arco aórtico se origina la arteria subclavia izquierda. Todas estas arterias trabajan de forma coordinada para asegurar un flujo sanguíneo adecuado a nuestros músculos, huesos, nervios y tejidos de los miembros superiores. La arteria subclavia es una de las arterias más importantes, ya que ella transporta sangre oxigenada que va desde el corazón hacia los miembros superiores. Existen dos en el cuerpo humano, la derecha y la izquierda. La derecha se origina en el tronco brachiocefálico y la izquierda nace directamente del arco aórtico. Ambas se convierten en arteria axilar a nivel de la primer costilla. Vamos a hablar de las ramas colaterales principales. La arteria vertebral asciende a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales y entra en el cráneo para irrigar la parte posterior del cerebro. Luego tenemos el tronco tirocervical. Se subdivide en varias ramas. Primero está la arteria tiroidea inferior que irriga en las glándulas tiroides, la laringe y las estructuras del cuello. Segundo está la arteria cervical ascendente que suministra sangre a los músculos profundos del cuello. Tercero tenemos la arteria cervical transversa que irriga a los músculos, la piel del cuello y parte superior del hombro. Cuarto, la arteria supraescapular que irriga a los músculos del hombro y la escápula. Quinto, la arteria torácica interna desciende a lo largo de la parte anterior de la pared torácica anterior y suministra sangre a la pared torácica y a las glándulas mamarias. Y por último tenemos el tronco costocervical que se subdivide en arteria intercostal suprema que irriga en los primeros dos espacios intercostales y luego la arteria cervical profunda que irriga en los músculos profundos del cuello. Por último, la arteria dorsal de la escápula que suministra sangre a los músculos de la escápula y región posterior del hombro. La arteria es esencial para suministrar sangre a una amplia variedad de estructuras en el cuello, los hombros y la parte superior del tórax y cerebro. Cualquier obstrucción que ella tenga o alguna patología puede tener consecuencias significativas en la irrigación de estas áreas. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia que se encuentra en la región axilar por debajo del hombro. Se extiende desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde inferior del músculo redondo mayor, donde se encuentra en la arteria braquial. Esta arteria suministra sangre a la pared torácica, la axila y el miembro superior. Irriga músculos torácicos del hombro, escapulares y del húmero. Las arterias colaterales son las siguientes: arteria torácica acromial, arteria torácica lateral mamaria externa, arteria subescapular inferior, arteria circunfleja humeral anterior y arteria circunfleja humeral posterior. La arteria braquial humeral es la continuación de la arteria axilar dentro del brazo, se extiende desde el borde inferior del músculo redondo mayor y termina un poco más allá del pliegue del codo. Se irriga a músculos del brazo, húmero y articulación del codo. En cuanto a su ramificación, la arteria braquial tiene 7 ramas directas, comenzando por la arteria braquial profunda, que se encuentra ubicada distal al músculo redondo mayor, proporciona ramas musculares y óseas y se divide en 2 ramas: la rama colateral media, siendo esta la más grande de las dos, y la rama colateral radial.
También tenemos a la arteria nutricia del húmero, que nace de la arteria braquial cerca del tercio medio del hueso antes de entrar al canal nutricio. La arteria colateral ulnar superior nace de la arteria braquial, pero puede nacer como una rama de las arterias braquial profunda. La arteria colateral ulnar media está presente en algunas personas para irrigar el músculo tríceps braquial. La arteria colateral ulnar inferior también nace como la arteria braquial aproximadamente 5 centímetros proximal a la articulación del codo. Se conecta con la arteria ulnar recurrente anterior, la arteria ulnar recurrente posterior y la arteria colateral ulnar superior. La arteria radial recorre entre las ramas superficiales y profundas del nervio radial antes de que pase a una dirección superior, posteriormente al músculo braquiorradial y anteriormente a los músculos supinador y braquial. Por último, la arteria ulnar cubital es la rama más voluminosa. Su primera rama es la arteria recurrente ulnar, la cual se divide en las ramas posterior y anterior. La arteria radial y la arteria ulnar, también conocida como cubital, son las ramas terminales de la arteria braquial y recorren el antebrazo hasta la mano, donde participan en la formación de los arcos palmares. Por su parte, la arteria radial se dirige por el lado lateral del antebrazo acompañada por el nervio radial y se puede palpar fácilmente en la muñeca. A lo largo de su recorrido da ramas importantes como la recurrente radial, que sube hacia el codo, ramas musculares para los compartimentos anterior y lateral, la rama carpiana palmar que ayuda a formar el arco carpiano palmar junto a la ulnar, y la rama dorsal del carpo, que contribuye al arco dorsal. También emite la rama palmar superficial, que forma parte del arco palmar superficial, además de ramas para el primer espacio metacarpiano y el pulgar. Por otra parte, la arteria ulnar recorre el lado medial del antebrazo y en su parte distal se acompaña del nervio ulnar. Su principal aporte es el arco palmar superficial, aunque también colabora con el profundo. Entre sus ramas están las arterias recurrentes ulnares anterior y posterior, que se anastomosan con las colaterales ulnares superior e inferior. Da también la arteria interiosa común, que se divide en el anterior y posterior, encargadas de irrigar regiones profundas del antebrazo. Además, entrega ramas musculares, ramas carpianas palmar y dorsal, que forman los arcos correspondientes, y una rama palmar profunda que se dirige a la eminencia hipotenar y colabora en el arco palmar profundo. Principales ramas colaterales: arterias recurrentes ulnares, que se dividen en rama anterior, asciende entre el pronador redondo y el braquial, se anastomosa con la colateral ulnar inferior. Rama posterior, que acompaña al nervio ulnar y se anastomosa con la colateral ulnar superior. Arteria interósea común, que se divide en interósea anterior, que desciende por la cara anterior de la membrana interósea, y interósea posterior, que atraviesa la membrana y va al compartimiento posterior. Ramas musculares, irrigan músculo del compartimiento anterior del antebrazo. Rama dorsal del carpo, forman el arco dorsal del carpo junto con la rama de la radial e interósea. Rama palmar del carpo, forma el arco carpiano palmar al anastomosarse con la radial. Rama palmar profunda, se dirige a la eminencia hipotenar y forma la parte del arco palmar profundo. Sistema venoso: venas braquiales humerales, venas cubitales, arco venoso palmar superficial y venas radiales, arco venoso palmar profundo. Vena axilar, vena subclavial, vena yugular, vena brachiocefálica, vena cava superior y corazón. El sistema venoso de los miembros superiores cumple una función esencial en el retorno de la sangre desde los tejidos periféricos hacia el corazón. Está conformado por una red compleja de venas superficiales y profundas que trabajan en conjunto para drenar eficientemente la sangre venosa. Venas radiales y cubitales acompañan a las arterias del mismo nombre siguiendo su trayecto paralelo. Juegan un papel crucial en el drenaje venoso del antebrazo y la mano, facilitando el retorno de la sangre al corazón. Son parte del sistema venoso profundo. 2 venas cubitales y 2 radiales que se continúan del tronco de los arcos venosos palmares profundos, radiales y superficiales cubitales.
Se unen nuevamente por debajo de la articulación del codo para formar las venas braquiales. Estos drenan músculos, huesos y piel de la mano y el antebrazo. Del sistema venoso superficial encontramos vena basílica, vena antebraquial intermedia, venas digitales palmares, venas metacarpianas palmares y venas interóseas. Luego tenemos las venas braquiales humerales, que son vasos sanguíneos importantísimos del brazo que van a formar parte del sistema venoso profundo, en donde su principal función es ayudar al retorno de la sangre hacia el corazón, especialmente la que ya pasó por los tejidos del brazo y el codo. Estas venas comienzan justo en la parte delantera del codo, cuando se unen la vena radial y la vena cubital. Desde ahí suben al brazo y en su trayecto se les une la vena basílica y juntas terminan formando la vena axilar. Estas venas profundas se encargan de drenar principalmente los músculos y los huesos del codo y del brazo. Por otro lado, también hay venas superficiales que ayudan en este proceso, como la vena basílica, la cefálica y las venas medianas antebraquiales, que están más cercanas a la piel. Por otro lado, tenemos a la vena axilar, que es una vena muy grande y muy importante, que se encuentra en la axila, en la zona justo debajo del hombro. Su función va a ser recoger la sangre del brazo y llevarla de vuelta al corazón. Se forma cuando se unen dos venas profundas, la braquial y la basílica. Desde ahí la vena axilar sube hasta el borde externo de la primera costilla, donde cambia de nombre y se convierte en la vena subclavia. A lo largo de su recorrido, esta vena drena la sangre de muchas estructuras, la piel, los músculos y los huesos del brazo, además de la axila, el hombro y parte de la pared lateral del tórax. También recibe sangre de venas más superficiales, como la vena cefálica, y de otras venas que vienen del tórax y deltoides, como la toracoepigástrica y las deltoides. En resumen, es un vaso clave para el drenaje del miembro superior y una vía directa hacia el corazón. También tenemos la vena subclavia, que son una continuación de las venas axilares. Esta comienza en el borde lateral de la primera costilla y tiene un recorrido similar al de la arteria subclavia, ya que drena sangre venosa de la extremidad superior, el cuello y la cabeza. La vena subclavia se une con la vena yugular interna para formar la vena brachiocefálica, que a su vez desemboca en la vena cava superior, que lleva la sangre al corazón. La vena subclavia es muy importante para la circulación sanguínea del brazo y la región del hombro, para la administración de medicamentos intravenosos y la colocación de catéteres venosos centrales. También tenemos las venas del sistema superficial, que se encuentran en la mano, en el antebrazo y en el brazo. En la mano tenemos las venas digitales palmares, venas metacarpianas palmares, venas interóseas y la vena cefálica del pulgar. En el antebrazo encontramos la vena basílica, la vena cefálica y la vena antebraquial intermedia. Y en el brazo encontramos las venas basílicas, venas cefálicas y venas medianas antebraquiales.